son una bola de hipócritas. El senador Luis Armando Melgar y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas arremete contra Gerardo Fernández Noroña. Ponte la camiseta. Ahora sí que honra tus palabras. Estos son una bola de hipócritas cínicos que lo único que les interesa es su agenda zurda. Y nosotros somos los que tenemos vínculos con el crimen organizado, pandilla de farsantes. Cuando son los gobiernos del PRI y el PAN los que han favorecido a los grupos criminales. El senador Luis Armando Melgar lanzó duras críticas contra Gerardo Fernández Noroña, a quien acusó de actuar con hipocresía y de priorizar intereses políticos por encima de los problemas que enfrenta el país. Durante su intervención, cuestionó las decisiones impulsadas por el oficialismo y expresó su rechazo a lo que considera una agenda, alejada de las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Yo lo que le dije al señor Noroña fue, asúmelo, ponte la camiseta. Ahora sí que honra tus palabras. Estos son una bola de hipócritas cínicos que lo único que les interesa es su agenda zurda, su agenda izquierdosa y llevar al país al destrozo. Entonces, mi único propósito de ayer era decirle, si tanto crees en esto, si tanto protegen este personaje, pues sean congruentes. Y aquí está una camiseta, póntela. Esta semana, el Senado de la República fue escenario de un intenso debate que fue mucho más allá de un simple intercambio de discursos entre el senador Luis Donaldo Colosio Riojas y Gerardo Fernández Noroña. Lo que realmente quedó al descubierto fue el profundo contraste entre dos visiones políticas sobre el futuro de México. Por un lado, una postura que defiende la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y preservar el equilibrio de poderes como base del sistema republicano. Por el otro, una visión que sostiene que una mayoría política respaldada en las urnas tiene la legitimidad suficiente para impulsar cambios profundos en la estructura del Estado. Las declaraciones de ambos legisladores reflejan un debate que hoy ocupa el centro de la discusión nacional: el papel de las instituciones, los límites del poder político y el rumbo que debe seguir México en los próximos años. A continuación, escuchemos las palabras de dos figuras políticas que representan perspectivas distintas sobre el presente y el futuro del país. Cuando una institución como la Constitución se reforma con la ligereza con la que la han estado reformando, se convierte en un instrumento desechable. Un país sin constitución sólida es un país sin reglas claras. Un país sin reglas claras queda a merced del poder en turno. Y lo digo con la convicción de quien sabe de que las mayorías son temporales. Las herramientas que el día de hoy construyen sin contrapeso, el día de mañana van a estar disponibles para quien gane la siguiente elección, sea quien sea. Y entonces van a extrañar el equilibrio que hoy están destruyendo. Compañeras y compañeros, lo que estamos discutiendo se resume a una pregunta muy sencilla: si el poder político acepta o no que existan instituciones que puedan decirle no. Esa es la pregunta. Y por más que nos quieran vender la respuesta que hoy se propone como algo innovador, en realidad tiene siglos de antigüedad. Es la viejísima tentación de todo poder político: deshacerse de los límites, de las instituciones incómodas, de todo lo que pueda decirle no. No tiene ni 2 años que aprobaron aquí la reforma judicial más profunda en la historia de México. Se les dijo que era un error. Les señalamos que tendrían que enmendar graves faltas del proyecto de origen. Y hoy, para sorpresa de nadie, regresamos a corregirla. Lo voy a decir con todas sus letras: este Senado está experimentando con la vida democrática de la gente. Porque eso es lo que está pasando. Se ensaya con el sistema de justicia como quien ajusta un prototipo. Se prueba una fórmula, se aprueba con mayoría, se descubre que no funciona, se regresa a parcharla, y entre una reforma y otra reforma hay un país entero esperando una justicia que no llega. A ver a qué horas Dexter deja de jugar con su laboratorio. Hay una madre que necesita pensión, hay una víctima que necesita reparación, hay un trabajador que reclama lo que le deben, una comunidad pelea en contra de la destrucción de ecosistemas. Ninguno tiene por qué esperar a la siguiente legislatura para que se le haga justicia.
La justicia mexicana no es un laboratorio, porque detrás de cada artículo que se reforma hay una persona de carne y hueso esperando que alguien le escuche y le defienda. Mientras este Senado discute por segunda vez en un año cómo se eligen juez, los expedientes, las injusticias, el rezago se acumula, las audiencias se suspenden, las resoluciones se aplazan. Y esa es la verdadera consecuencia de legislar al vapor, porque lo que se está construyendo en este recinto, reforma tras reforma, es un proyecto político que tiene un solo norte: debilitar el equilibrio democrático, concentrar el poder, quitarle al ciudadano contrapesos que le protegen, una pieza a la vez, sin que nadie lo diga en voz alta, sin que nadie asuma el costo político de decirlo. Se está armando un país en el que el poder no tiene quien le diga no. Eso no es una democracia, eso es otra cosa. Y es algo que, perdón, pero por ningún motivo le pienso heredar a mis hijos y a su generación. Compañeras y compañeros, el poder judicial no es del oficialismo, el poder judicial no es de la oposición, no es de quien gobierna hoy, ni tampoco de quien gobernará el día de mañana. El poder judicial es del ciudadano, que llega a un juzgado con un problema, esperando una resolución firme con Estado de Derecho. Es de la mujer que pelea una custodia, es del empresario al que el Estado le quitó algo sin justa razón, es de la familia que perdió a alguien y exige justicia. Cuando se debilita al poder judicial, se debilita la capacidad de todas esas personas para defenderse de lo arbitrario. Por favor, dejen de experimentar con los derechos de la gente, dejen de usar la Constitución como pizarra, dejen de improvisar con las instituciones que tomaron generaciones enteras en construir y que ningún decreto presidencial reconstruye de un plumazo. Las futuras generaciones van a llamarnos a cuentas por este momento y la defensa de nuestra democracia. Y por eso mi voto es en contra. Gracias, presidente. Para no perderte más información sobre los temas que están sacudiendo la política en México, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este contenido. Así nos ayudas a seguir creciendo y a traerte más información sobre todo lo que está ocurriendo. Ahora sí, continuamos con la información. El 10 de septiembre de 2024, en este salón, discutíamos la reforma constitucional al Poder Judicial. Tomaron con violencia el salón. Pusieron en riesgo la vida de senadores, senadoras, lastimaron a trabajadores de limpieza, hicieron destrozos. Tuvimos que trasladarnos al antiguo Senado para continuar. Tomaron la tribuna, gritaron, insultaron, mintieron, intrigaron, porque en realidad a lo que se opusieron el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, los tres, es a que el pueblo elija con su voto al Poder Judicial. Porque en su enorme racismo y clasismo, hace rato el PRI dijo: el pueblo no sabe. Los paniaguados, desesperados como están, vienen a meter por la puerta trasera la agenda política y yo no se las voy a dejar pasar. Si la Suprema Corte, nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo único que hubiese hecho, que ha hecho muchas cosas, fuese que Ricardo Salinas Pliego pagara sus impuestos porque durante 15 años no los pagó, mucho habría hecho. La Corte que ustedes defienden, los jueces y juezas que ustedes defienden, le dieron amparos todo el tiempo a través de corrupción para que no pagara los miles de millones de pesos que le debía al país. Y vienen aquí a decirnos que nosotros estamos vinculados al crimen organizado. Fíjense, Vicente Fox, cuando fue presidente, dejó escapar al Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, Jalisco. Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, cuando usurpó la presidencia, se alió al Chapo Guzmán y su jefe de la policía está preso en Nueva York. Enrique Peña Nieto lo dejó escapar del penal de Almoloya de alta seguridad. Y nosotros somos los que tenemos vínculos con el crimen organizado, pandilla de farsantes, cuando son los gobiernos del PRI y el PAN los que han favorecido a los grupos criminales y es nuestro movimiento el que está limpiando la casa y nos atacan por eso.
Se los dije y se los repito. Si fuésemos narcos, no se atreverían a decírnoslo, porque Senador, no tienen madera de héroes ni de nada. Sí, ustedes son eso. Ustedes son, de esa película de 300, el contrahecho. Ustedes son efialtes de Tesalia. Eso es lo que son. Traidores a la patria y traidores al pueblo. Pero alguien que nace con una malformación no tiene la culpa. Eso sucede. Ustedes son contrahechos de conciencia política. Son contrahechos de amor a la patria porque no le tienen ninguna. Son contrahechos de principios. Son contrahechos de honestidad. Son la escoria de la política. Porque no puede haber cosa más grave que traicionar a la patria. La señora gobernadora Campos dijo que iba a venir a dar la cara a una reunión de trabajo. No vino. No le tomó la llamada a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No quiso ir al Congreso de Chihuahua, que representa al pueblo de Chihuahua. Fue a la Fiscalía General de la República no a dar información, sino a sacarle la vuelta, porque es falso que dé la cara. Actúa con cobardía porque sabe que le abrió el camino a agentes de la CIA, y el PRI y Movimiento Ciudadano avalan esa conducta ruin. Esa agenda política que meten por la puerta trasera, haciendo trampa con su mercado que aquí pusieron, diciendo que no nos ponemos la camiseta de Morena, no la ponemos. La camiseta del respeto y el compromiso con la patria y con el pueblo no lo ponemos. Lo ocurrido en el Senado durante esta semana dejó al descubierto algo más profundo que un intercambio de acusaciones entre legisladores. Lo que realmente se observó fue el choque entre dos proyectos políticos que tienen visiones completamente distintas sobre el futuro de México y el funcionamiento de sus instituciones, mientras el oficialismo defiende las reformas como una vía para transformar estructuras que considera agotadas y acercar el poder a los ciudadanos. La oposición advierte sobre los riesgos de debilitar los contrapesos democráticos y concentrar cada vez más poder en una sola fuerza política en medio de esta confrontación. El debate sobre la reforma judicial se ha convertido en uno de los temas más importantes para el futuro del país. Más allá de los discursos, las descalificaciones y las diferencias partidistas, la verdadera prueba estará en los resultados. Los ciudadanos terminarán evaluando si estos cambios fortalecieron la justicia, la transparencia y el Estado de Derecho, o si terminaron generando nuevas tensiones institucionales. Lo que está en juego no es solamente una reforma, sino la forma en que México definirá el equilibrio entre el poder político, las instituciones y la democracia en los próximos años. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre las declaraciones del senador Luis Armando Melgar, quien criticó duramente a Morena y acusó a sus integrantes de anteponer intereses políticos a las necesidades de los ciudadanos. También queremos conocer tu opinión sobre la confrontación entre Luis Donaldo Colosio Riojas y Gerardo Fernández Noroña en el Senado. ¿Crees que las reformas fortalecerán la democracia mexicana o podrían debilitar los contrapesos institucionales? Queremos conocer tu punto de vista.